Ya. Ya. Pastor, se puede dejar su tiempo, ¿no? Bueno. Gracias, hermana Eliana. Buenas tardes a todos mis amados y queridos hermanos. Vamos entonces, en el nombre del Señor, como la hermana ya ha mencionado, a repasar la lección de la escuela sabática. Pero la verdad es que quisiera pedirles un breve tiempo, porque voy a dividir este repaso de esta lección en dos partes. La primera parte, quiero hacer un súper repaso de la lección pasada, porque me pareció muy interesante lo que ahí se estaba planteando, y les digo la verdad, quise participar, pero tenía tantos problemas de conexión que no lo hice, y me quedé con algunas ideas en la mente. Entonces, espero que me permitan hacer un súper hiper repaso de la lección de la semana pasada, que nos hablaba de la experiencia, ¿cierto?, de Caín y Abel. Entonces, hermanos, como primera parte, les quiero llevar a Génesis 3:21, Génesis 3:21, donde el Señor va a plantear de manera concreta la necesidad que a través de nuestra obediencia siempre tengamos presente a Cristo, su sacrificio. ¿Ya? Génesis 3:21 dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La única forma de cubrir el pecado, la única forma de satisfacer las necesidades que ahora espirituales que ahora el hombre tendría, y para reconciliarse con Dios, era recordar que la muerte de Cristo era un factor importante y determinante. Entonces, cuando el Señor le pidió a Caín y Abel que ofrecieran una ofrenda, esa ofrenda tenía que tener este contexto. ¿Y cuál era el contexto? Que debería representar la muerte de Cristo, ¿ya? Y la muerte de Cristo es la muerte de Cristo. Por lo tanto, a través de todo el Antiguo Testamento encontramos que está representada por la muerte de un cordero, el derramamiento de sangre de un cordero. Por eso que lo vistió de pieles, para que ellos entendieran muerte, cordero, perdón, sacrificio, conceptos que están involucrados allí en esa acción. Así que Caín, cuando él desobedeció, cuando él hizo lo que el Señor no le había pedido, simplemente mostró su orgullo, mostró su vanidad y mostró la capacidad que el hombre va a tener a partir de allí de cambiar lo que Dios impone, de sustituir lo que el Señor impone. Y hoy día, hermanos, esta es una situación que se ha dado a través de la historia. El ser humano siempre trata de sustituir lo que Dios nos ha puesto. Y en el caso de Caín y Abel está directamente relacionado al punto de las ofrendas, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, un par de cosas respecto de esto, yendo a la praxis, yendo a la iglesia contemporánea. ¿Los cristianos hoy día sustituyen lo que el Señor nos pide? Creo que la respuesta es sí. El mundo hoy día está lleno de millones de cristianos que viven un cristianismo tan superficial, reitero la palabra, sustituyendo, cambiando a su manera lo que Dios nos pide. Por ejemplo, voy a citar 2 o 3 ejemplos solamente y con esto concluyo este mini repaso.
Primero, el Señor nos dice, no dejes de congregarte. Tenemos que congregarnos, pero hay millones de seres humanos que caminan hoy en el mundo diciendo, yo no me congrego en ninguna congregación, no quiero saber nada de congregarme. Yo soy cristiano, yo hago mi obra, yo bendigo, yo ayudo a los pobres aquí y allá, pero no me congrego, porque en realidad da lo mismo. Están sustituyendo lo que Dios pidió. Y eso a veces, hermanos, es muy peligroso porque introduce ideas de liberalidad espiritual que no están precisamente de acuerdo a la palabra del Señor. Somos libres en Cristo, pero el Señor nos da las pautas de cómo debemos disfrutar esa libertad. Y un caso es ese que les acabo de mencionar. Sustitución, las ofrendas, los diezmos, otra sustitución. Hay mucha gente que dice, no, yo no diezmo, por ejemplo, no me interesa eso porque, y busca una serie de argumentos para no hacerlo. Yo prefiero hacerlo de esta manera. Están sustituyendo lo que Dios nos ha pedido. Y así, si siguiéramos haciendo la lista, la alargaríamos durante toda la tarde, hermanos, y veríamos que el espíritu de Caín tristemente está presente en muchos hermanos. Así que, como resumen de esa lección, el modelo, Cristo fue inmolado desde el principio, decía el título de la lección pasada, dándonos ejemplos de obediencia, dándonos ejemplos de amor, dándonos ejemplos de que cuando el Señor exige algo, hay que cumplir con ese algo y que el Señor nos ayude para que nosotros no busquemos la sustitución de lo que el Señor nos pide, sino que todo lo contrario, seamos obedientes a lo que Él nos pide, así como nos pide. Bien, después de ese micro repaso, les comento también que en algún momento vamos a tocar este tema con bastante profundidad porque es interesante, es necesario, anda dando vuelta por allí en las congregaciones, en las iglesias, y nosotros como Iglesia de Dios del Séptimo Día debemos tener claridad respecto de esto para caminar con pie firme en el camino del Señor. Vamos entonces, hermanos, a la parte número 2. Los que estaban en Noé fueron salvos. Es la lección número 6. Y como bien decía nuestra hermana Eliana al comienzo, hermanos, vamos a repasar la lección. Si observan con cuidado el objetivo, no sé si ustedes tienen mis mañas, pero busco siempre el objetivo y vean cuál es el objetivo. Observar. Observar. Esta lección, y me parece que todo este trimestre, según lo que pude estar hojeando, se trata precisamente de ir observando algunos hechos. La lección de la semana pasada también decía observar, observar la historia de Caín y Abel, y ahora esta lección dice observar que la familia de Noé fue salva en Noé, al igual que los creyentes hoy son salvos en Cristo. Entonces vamos a observar esta verdad, vamos a mirar esta verdad, vamos a comentar esta verdad y espero que sea de mucha bendición para todos nosotros, mis amados hermanos. Bajo la visión, bajo la mirada de que todos hemos repasado, hemos leído la lección, me gustaría destacar un párrafo que aparece en la página 22, primer, segundo, tercer párrafo, la última parte. Dice, Dios nos salvará así como lo hizo con el arca de Noé, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Y este párrafo representa el centro de la observación que hoy día estamos haciendo respecto de Noé y toda esta historia que ustedes y yo conocemos, algunos desde niño, con mucho detalle,
hoy día vamos a hacer una aplicación. Sabemos que Noé, por un periodo de 100 años, estuvo trabajando en este mandato que Dios le había dado, contrariamente a Caín. Estoy haciendo la relación, ¿no? Caín no obedeció, Noé sí obedeció. Y así, hermanos, entonces la historia de Noé es muy singular, pero vamos a observar este detalle del paralelismo entre Noé y Cristo, según lo plantea el punto número 2 de ¿cómo se llama? La lección. El punto número 2 de los comentarios que nosotros teníamos a la vista y, como reitero, ya hemos repasado. Así que quiero llevarles a Génesis capítulo 6 y versículo 8. Génesis 6, 8. Y partir por acá para que descubramos Génesis 6, 8. Lo que la Biblia nos plantea respecto de este tema. ¿Alguien puede leerme este pasaje, por favor, en la Biblia? Génesis capítulo 6 y versículo 8. Amén, pastor. Dice así en el nombre de Jesús. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Gracias, hermana Ivonne. Aquí encontramos entonces, hermanos, el primer punto a observar. ¿Ya? Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué significativo es esta expresión, qué significativa es esta enseñanza. ¿Ya? Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y como él halló gracia ante los ojos del Señor, su vida va a ser ejemplar para lo que él nos quiere, para lo que Dios, ¿cierto?, nos quiere transmitir a través de su experiencia. Génesis capítulo 7 y versículo 1. Si alguien lo desea leer, por favor. Génesis capítulo 7, versículo 1. Amén. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí, en esta generación. Amén. Nuevamente, muchas gracias, hermana Eliana. Entonces, hermana Ivonne, perdón. Entonces, acá tenemos el punto clave para mí. Los que estaban en Noé fueron salvos. Encontramos que toda su familia fue salvada porque entraron con Noé al arca. Los que estaban en Noé fueron salvados. Y sabemos por historia, reitero, conocidísima, de que toda esta familia, todos los que estaban en Noé, fueron salvos. Aquí entonces encontramos, hermanos, el paralelo, ya el paralelo Efesios 1:7. Nuevamente pido que alguien lo pueda leer para dilucidar lo que la Biblia nos plantea al respecto. Efesios 1:7. ¿Quién lo va a leer? Leo, Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Gracias, hermana Eliana. Entonces, hermanos, aquí está el paralelismo, la redención, la salvación que la familia de Noé obtuvo por estar en él, por estar con él, es similar a una enseñanza, o es un ejemplo, es una muestra
de que nuestra salvación y de que así como la familia de Noé fue salva en Noé, nosotros somos salvos en Cristo. ¿En quién tenemos redención? En Él tenemos redención. En Él somos salvos por su sangre. Y de allí viene el perdón de pecado y todo lo que usted y yo necesita para poder alcanzar esta bendita salvación. Ahora, como ilustración de esta observación, quiero comentar un detalle que me parece significativo. En Génesis capítulo 6 y versículo 16, estamos en el contexto de la vida de Noé. Génesis capítulo 6 y versículo 16, habla la Biblia de que el arca tenía una puerta, una puerta. Génesis 6, 16 dice, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo el segundo y tercero. Hay muchas cosas, por supuesto, que podríamos destacar de la experiencia de Noé y del arca en sí, pero este es un aspecto interesante, porque un barco con una puerta es una cosa bien extraña, ¿verdad? Bien extraña porque normalmente los barcos que transportan pasajeros no tienen puertas, excepto la gente baja por allí por una escala, se han fijado, ¿no? Excepto aquellos barcos que llevan cargas. La última vez que fuimos a La Boya, los que conocen, había allí un barco muy grande de carga, y me acordé de la historia de Noé porque ese sí tenía una puerta enorme, me parece que traían autos allí y se veía la gente trabajando. Pero lo importante de esta puerta es que en algún momento de la historia, cuando ya el Señor lo decidió porque Él es Dios y porque Él decide, en Génesis capítulo 7 y versículo 16 aparece eh, una, un factor que debemos observar. No se olviden, estamos observando la historia de Noé y el paralelismo que hay entre él y Cristo. Génesis 7:16. ¿Alguien lo desea leer, por favor? Amén, pastor. Amén. Génesis 7:16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Noten con cuidado, gracias hermana Carmen, noten con cuidado la frase, y Jehová cerró la puerta. Esto significa que nuestro Dios abre y cierra la puerta de la salvación, por una parte. Y por otra parte, hermanos, esto también tiene un simbolismo muy profundo, porque en San Juan capítulo 10 y versículo 23, San Juan capítulo 10, versículo 23, en un texto que ustedes deben ya memorizar, me imagino que al leerlo lo van a reconocer, Juan 10, versículo 28, y aquí creo que, como siempre, me equivoqué en las notas. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Todos aquellos que estamos en Cristo, mis queridos hermanos,
tenemos esta bendición de estar, ¿cierto?, con el Señor, de recibir la bendita salvación y de entender que la tenemos, que la recibimos, igual que la familia de Noé, porque Cristo es la puerta. Yo soy la puerta, dijo el Maestro. El que por mí entrare va por buen camino. Dios abrió la puerta de la salvación para usted y para mí, y esa puerta, tristemente, algún día será cerrada, nos dice la lección. Y ese día que esta puerta sea cerrada, todos aquellos que han escuchado el llamado de Dios y que no lo han recibido, bueno, tendrán un fin que nadie en realidad quisiera tener. Dice la lección que usted y yo debe apresurarse a vivir en Cristo. Debe preocuparse por vivir en Cristo. En la práctica, esto significa, hermanos, que usted y yo tiene que vivir bajo la enseñanza de Cristo, bajo las directrices que nos da el Señor, y todo eso está en su palabra. Eso es en la práctica. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos un paralelismo entre los que estaban en Noé fueron salvos, y tenemos ese paralelismo con la vida de Jesús. ¿Se imaginan ustedes que cuando Noé le dijo a su familia, entren al arca, entren por la puerta que está ahora abierta? ¿Se imaginan que algún miembro de la familia de Noé hubiera dicho, no, yo no quiero entrar? No, yo no quiero entrar. Simplemente no me da la gana entrar. Simplemente no habría sido salvo. El paralelismo, hermano, la ilustración es muy simple, es muy sencilla, pero es muy profunda. Si usted no quiere ser salvo en el día en que el Señor Jesucristo haga juicio sobre esta tierra, debe entrar al reino a través de la puerta, y esa puerta es Cristo. Y debe seguir conviviendo con Cristo siempre, así como la familia de Noé siguió conviviendo con Noé durante todo el tiempo del diluvio, hasta que el Señor les llamó a reiniciar una nueva experiencia en su vida, ejemplar para cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, que haya sido clara y precisa para nuestra enseñanza esta tarde, y que cada uno de nosotros, hermanos, pueda en el Señor tener la seguridad que aunque este mundo sea destruido ahora no por agua, sino por fuego, estando en Cristo, alcanzaremos la salvación tan hermosa que Dios nos ha prometido. La paz de Dios a cada uno de ustedes, y gracias por haber estado observando esta tarde, esta historia que nos enseña la lección. Paz de Dios a cada uno de ustedes, mis hermanos.